Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el primer libro de Samuel, capítulos 13 al 15. Primero de Samuel, capítulos 13 al 15. Les decía que el libro de Samuel o los libros de Samuel, que en el canon de hebreo es un solo libro, tiene tres personajes principales. Samuel, que es el último juez de Israel y que les explicaba que Samuel cumplía una triple función de juez, de profeta y de sacerdote. Tenemos a Saúl, que es el primer rey sobre Israel, y luego a David, que es quien pues va a establecer una dinastía monárquica de donde vendría eh, digamos, la descendencia o es la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo como Mesías y Rey sobre todos los reyes. Aparece en escena entonces Saúl. Ayer se habló un poco de Saúl. El nombre de Saúl quiere decir pedido o deseado. Bueno, la Biblia, hay que entender el propósito de la Biblia, como les he dicho muchas veces, no es un libro histórico que nos quiera dar datos exactamente históricos. En la Biblia hay muchas analogías y muchas cosas porque tiene un propósito teológico. El propósito de la Biblia es dar a conocer particularidades del Señor. Y muchos nombres que aparecen en la Biblia están asociados con la verdad, con la experiencia de vida de ellos. Eh, y por ejemplo, Saúl quiere decir deseado, deseado o pedido. Y sabemos que Saúl fue deseado por el pueblo, ¿sí? El pueblo en algún momento le pidió a Samuel que les concediera, que ellos querían tener, como todos los demás pueblos, un rey que les gobernara. Así que Saúl es entonces deseado por el pueblo de Israel, ¿sí? Pedido por el pueblo de Israel. Y, y pues Samuel, no muy contento, cede ante esta petición por orden del Señor también. El pueblo decidió pasar de la teocracia, ¿sí? Hasta ese momento el plan del Señor era el gobernar en el pueblo y, y decide entrar más bien bajo un esquema monárquico y bueno, Samuel les va a describir las consecuencias de esta elección, ¿sí? En medio de todo, en la misericordia del Señor, a pesar de esta elección que toma el pueblo de Israel o este deseo que tiene, pues el Señor trató de dar unas instrucciones a los reyes y el Señor exigió de los reyes que lo hicieran de manera representativa de Él. Por eso, en el Antiguo Testamento, la figura del pastor tiene que ver con los reyes. O sea, lo que en el Nuevo Testamento el pastor era o es aquel que cuida la grey del Señor, aquel que ministra, que da el alimento espiritual. En el Antiguo Testamento el pastor eran los gobernantes, porque tenían que cumplir la misma función, solo digámoslo como de manera más práctica en el Antiguo Testamento, porque eran quien debía cuidar al pueblo, velar por la seguridad y el bienestar del pueblo, y eso implicaba su alimentación, su seguridad. Y por eso cuando habla del mal pastor en el Antiguo Testamento, se refiere a malos gobernantes, ¿sí? A hombres que se aprovecharon del pueblo, que no los cuidaron, que no los amaron, que no los apacentaron, ¿sí? Por eso advierte, hay del pastor que se apacienta a sí mismo, ¿sí? Porque se cuidaban a sí mismos, pero no cuidaban el pueblo del Señor. Saúl entonces, físicamente, ustedes si han seguido la lectura, era el que calificaba en su apariencia, calificaba para ser el gobernante. Era un hombre grande, era un hombre que tenía una apariencia notoria y pues era como el esquema mental que tendrían ellos de lo que debería ser un gobernante.
No hay tal frustración en el pueblo cuando pues se dan cuenta que el Señor no está mirando lo que vemos nosotros, la apariencia, sino que en verdad el Señor siempre está mirando el corazón. Saúl, ¿cuál fue la dificultad de Saúl? Bueno, obstinado sin duda alguna. La obstinación en la Biblia hace referencia a ser porfiado, ¿sí? Como terco, a insistir en algo que no, pues, que no debería insistir, ¿sí? También tiene una implicación de importunar. Lastimosamente, esta obstinación de Saúl fue lo que lo llevó a nunca poder disfrutar ese plan, ese propósito, esa extensión de la misericordia del Señor sobre él. Saúl tenía problemas de inseguridad, Saúl tenía complejos de inferioridad y es llama mucho la atención porque ante los ojos de los hombres, Saúl era un hombre privilegiado, ¿sí? Y un complejo de inferioridad es así de fuerte que, que, que nosotros mismos no logramos ver las buenas cosas que el Señor nos ha dado, que incluso otros lo notan, pero no lo podemos creer. Saúl, la gente se alegró cuando Saúl fue elegido porque su apariencia proyectaba fuerza, fortaleza, vigor, dice que era buena apariencia, pero él no se sentía así, a pesar de ser un hombre fuerte, alto, él se sentía, él se lo dice a Saúl, es que la familia, mi papá es tan pequeña, la tribu es tan pequeña, es que yo soy tan pequeño, muy parecido como a lo que le pasaba a Gedeón, que Gedeón era un poco acomplejado. Gedeón fue transformado, Gedeón sin duda alguna, como lo vimos en el encuentro con el Señor, es transformado en su interior, se convence de la identidad que tiene en el Señor, del plan que el Señor tiene para su vida, pero Saúl no logró convencerse, ¿sí? Saúl mantuvo la inseguridad, Saúl mantuvo los complejos de inferioridad, Saúl mantuvo sus temores, y esto es muy tenaz porque definitivamente la obra del Señor en nosotros es internamente, ¿sí? Desde lo profundo del corazón. Y si nosotros no dejamos permear nuestro corazón de su palabra, de su verdad, de su presencia, la Biblia dice que somos transformados en la medida en que estamos delante del Señor, pues no son las condiciones externas lo que nos va a dar a nosotros la seguridad, la confianza, no son las condiciones externas los que nos van a ayudar a superar los miedos, los complejos de inferioridad. ¿Sí? Saúl, lastimosamente, eh, por lo que nos cuenta la Biblia, pues nunca permitió que a plenitud el Señor tomara su corazón, ¿sí? Siempre se reservó su postura y fue y mantuvo ese miedo que lo llevó a tomar malas decisiones. Obstinación, ¿sí? Terco. Eh, Viendo las cosas, ¿sí? Mantenía una postura inadecuada. Eso se refiere a la obstinación, ¿sí? A mantener una postura equivocada, pero yo asumo que es así. Cuando creo ser el poseedor de la absoluta verdad. La verdad está en el Señor. La verdad es el Señor. Cristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no está en ningún ser humano, ni siquiera podríamos asumir en muchos temas de la Biblia una postura absoluta y decir que esa es la verdad. La verdad está en el Señor y el que se encuentra con el Señor y es transformado por Él, pues podrá vencer todas estas situaciones internas que pues, no van a ser afectadas por las condiciones externas. Saúl de la tribu de Benjamín, en verdad sabemos que Benjamín era el hijo menor de Jacob, el hijo de mi derecha. Es su nombre, tan nombrado por su mamá como hijo de mi tristeza. Y había algo en Saúl que no le permitió entonces disfrutar con toda libertad. Aquí hay unos versículos muy importantes. Samuel le había dado unas instrucciones a Saúl que lo debía esperar, no le dijo una hora exacta y que él llegaría y ofrecería un sacrificio con él. Pero también el Señor le había dado una instrucción sobre la guerra a través de Samuel y era en el caso de los amalecitas,
que debía destruir absolutamente todo, ¿sí? Saúl obedeció parcialmente. Y aquí tenemos un tema que lo vamos a ver en el capítulo 15 y es donde quiero pues como enfocar la meditación, porque Saúl interpretó la instrucción del Señor, ¿sí? La interpretó y la acomodó. Entonces, el Señor le había dado respecto a los amalecitas dos instrucciones muy concretas. Tiene que destruirlo todo, ni siquiera el botín, ¿sí? Tiene que destruirlo todo. Tendría que haber tal maldad en el pueblo de los amalecitas que el Señor dijo, lo tiene que destruir todo, ¿sí? Y segundo, Samuel le dijo, espéreme que juntos vamos a hacer una ofrenda al Señor. Ambas cosas desobedeció Samuel, la primera porque tuvo temor, porque el pueblo se le desertaba, y aunque llegó hasta el séptimo día en que debía esperar a Samuel, no esperó la hora en que llegara Samuel y él mismo ofreció los sacrificios. Y entonces él interpretó, acomodó la instrucción a su conveniencia o por sus temores. Muy tenaz, porque de verdad Saúl solo tenía que esperar, no sé, un par de horas, no lo sé exactamente cuánto, pues, para que se hiciera como le dijeron, le dieron la instrucción. Y segundo, pues el haber acomodado a su conveniencia la palabra del Señor. Dice en el capítulo 15, bueno, el capítulo 15 se titula en sus Biblias seguramente Saúl desobedece y es desechado. Bueno, a propósito, a Samuel le dolió mucho que Saúl no fuera, no creyera. Saúl nunca creyó, porque tanto para el pueblo como para Samuel, Saúl era el modelo de lo que debía ser un rey, ¿sí? De nuevo, ¿por qué? Porque los hombres, los seres humanos, juzgamos las apariencias, porque no tenemos la capacidad que tiene el Señor de mirar el corazón. Y nosotros solo podemos entender el corazón de las personas cuando entramos al santuario, ¿sí? Cuando cualquier situación que tengamos con el prójimo, en vez de juzgar de manera a priori, llevamos al Señor las causas, seguro que el Señor nos va a mostrar revelacionalmente lo que en su corazón hay respecto a las personas. Así que Samuel mismo, como el pueblo, creía que Saúl era el modelo de rey en su apariencia, pero lastimosamente su corazón nunca fue un corazón rendido delante del Señor, ¿sí? Y como el Señor mira el corazón y como el Señor juzga es las intenciones del corazón, no las apariencias, pues fue lo que vio, por ejemplo, en David, que es un personaje que estudiaremos en estos próximos días también. Así que Saúl, en el capítulo 15, dentro de lo que desobedeció es que al rey de Amalek, Agag, lo dejó vivo, eh, y además dice el versículo 9, si están con la Biblia abierta, primer libro de Samuel 15:9, dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Muy tenaz, porque fueron selectivos, ¿sí? O sea, ellos vieron, se dejaron engañar por sus sentidos y fueron selectivos. Entonces les dijeron que destruyeran todo, pero ellos destruyeron solo lo que a sus ojos era vil y menospreciado, pero lo que consideraban que les convenía, no lo destruyeron, ¿sí? Entonces, respecto al ganado, lo flaco, lo enfermo, todo lo mataron, pero dejaron lo mejor, ¿sí? O sea, no confiaron en la instrucción que el Señor les dio. Si el Señor les dijo ABC, era ABC, ¿sí? No DF, era ABC, esa era la instrucción. Ellos lo acomodan, obedecen de manera parcial y este es un error que podemos cometer y es que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia, ¿sí? La, cuando yo no obedezco tal cual la instrucción que recibo, pues también estoy desobedeciendo. Es como el que dice lo que es una mentira piadosa, ¿sí? Una mentira piadosa o una mentira parcial o una verdad parcial es una mentira. Así que la obediencia parcial es desobediencia. Dice entonces, en el 10 vino palabra del Señor a Samuel y le dijo,
Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Como les decía, Samuel creía que él era, pero por lo que juzgaba su corazón. Samuel se equivocó tanto en la apariencia, que acuérdense que cuando va a ungir a David, lo veremos después, Samuel también mira es a los hermanos mayores de David, los guerreros, los fuertes, los grandes, y de alguna manera él menospreció a David y el Señor le dijo, venga, Samuel, perdón, no mire la apariencia, déjese guiar por lo que yo le digo, porque yo estoy mirando es la intención del corazón. Así que en el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, oigan esto. Yo he cumplido la palabra del Señor. Esto es como la culpa manifiesta, ¿no? Si yo no le estoy pidiendo explicaciones, ¿para qué las da? Entonces, si yo me estoy dando explicaciones sin que me las hayan pedido, es como si me estuviera acusando yo mismo de manera automática. El saludo fue, he cumplido lo que me dijiste, ¿sí? Eso siempre es muy sospechoso, es una culpa manifiesta, una justificación, tal vez estás con una culpa y entonces le dice Samuel en el 14, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Entonces, si has cumplido, porque hay animales vivos, ¿sí? Y esto es muy tenaz, y es que, como dice la Biblia, entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿sí? Y asuntos que yo no resuelva de mi pasado delante del Señor y con quien deba resolverlos, son asuntos que tarde que temprano en algún momento van a salir a la luz, ¿sí? Eh, lo que pasó con Moisés, con el egipcio, él trató de ocultarlo y salió a la luz, ¿sí? Asuntos que no logremos resolver, primero con el Señor, pero también con los involucrados en los asuntos, donde pedir perdón donde haya que pedir perdón, restituir donde haya que restituir, pues es muy posible que tarde que temprano salgan a la luz. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y cuando nosotros estamos en el Señor, pues también entender en su misericordia que todo lo que el Señor traiga a la luz tiene que ser para sanidad y liberación. ¿Sí? Cuando decidimos ampararnos bajo el Señor y querer vivir bajo su dirección, pues todo lo que Él permita que salga a la luz no va a ser para juicio y condenación, sino para libertad, sanidad y restauración. Aquí Samuel dice, venga, pero si usted me dice que ha cumplido el mandato, ¿qué es esto que yo estoy escuchando? Entonces Saúl le responde, de Amalek los han traído. Pónganle cuidado. Aquí Saúl tenía muchos problemas y dentro de sus complejos y sus inseguridades y sus miedos, no tenía la gallardía, la valentía de reconocer su responsabilidad. Es que él era el responsable, a él le dieron la orden, a él le dieron la dirección. ¿Y qué hizo él? Como muchos a través de la historia de la humanidad en algún momento habremos hecho, echarle la culpa al otro. Entonces, ¿qué dice Saúl? De Amalek los han traído. Estoy en el versículo 15 del capítulo 15. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para, imagínense, aquí metió al Señor, para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, mire, lo que usted está escuchando, Samuel, fue que lo trajeron los del pueblo, ¿sí? Pero lo trajeron para su Dios, parece Adán y Eva. Cuando el Señor llama a Adán, Adán dice, es que la mujer que usted me dio a comer la manzana, ¿sí? Esa tendencia a culpar a otros de las cosas que nosotros hacemos. La falta de valentía, de gallardía, de honestidad, de integridad. Sí, me equivoqué, interpreté, desobedecí, lo que fuera, pero esto es añadir pecado al pecado, ¿sí? El pecado ya es pecado, pero pretender ocultarlo, como dice aquí, como la misma Biblia, mire que el sonido del oculto sale, se escucha, ¿sí? No hay manera de ocultarlo, por más que uno quiera. Mire, la única manera que las cosas queden sepultadas en lo profundo del mar, como dice la Biblia, es el perdón absoluto del Señor y surge en el arrepentimiento genuino. El Señor dice en Hebreos 17, más nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones, pero para experimentar ese
perdón y olvido del Señor y del prójimo, tiene que haber un genuino arrepentimiento y eso implica el reconocimiento de lo que hemos hecho. Así que Saúl empieza a añadirle al pecado pecado. Pecar es horrible, pero ¿qué hay que hacer cuando yo peco? Arrepentirme, apartarme del pecado y no volverlo a hacer. ¿Sí? Eso nos lo enseña David se puede hacer un estudio muy interesante colocando en paralelo, opuesto obviamente a Saúl y a David. Ambos pecaron, pero el problema de Saúl es que le añadía el pecado, pecado, ¿sí? David pecó de una manera horrible, pero se arrepintió genuinamente delante del Señor. Así que Saúl entonces termina culpando a Samuel, al Dios de Samuel, y le dices que lo que dejaron vivo el pueblo, que tampoco fui yo a propósito, lo dejaron vivo para sacrificarlo a tu Dios. Samuel le dijo, déjame declararme lo que el Señor me había dicho esta noche, y él le respondió, di. Y quisiera saltar al versículo 22, el tiempo no nos permite pues ver esta conversación, pero le está diciendo es que tú no obedeciste. Pero quiero centrarme en estos dos versículos muy importantes de toda la Biblia, pienso yo. Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Entonces le hace una pregunta a Saúl. ¿Al Señor lo complacen las ofrendas, los holocaustos, como lo complace la obediencia? Esta es la pregunta. O sea, ¿se complace de igual manera el Señor cuando, no sé, cuando ofrendamos o cuando alabamos al Señor o cuando hacemos alguna obra para Él, o se complace más por la obediencia? ¿Sí? Y dice el nuevo versículo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Algo así como usted puede ofrecer algo al Señor, usted puede, no sé, alabar al Señor, cantar todos los días muy bonito, pero ¿qué prefiere el Señor? Obediencia y que se le preste atención. Que no acomodemos las cosas a nuestra conveniencia, que no obedezcamos de manera parcial como creemos que debemos hacerlo, sino que en verdad oigamos la voz del Señor. Mire, nosotros no somos quien para alterar la palabra del Señor y sus propósitos, ¿sí? Nosotros no somos quien para pretender decir que lo que dice la Biblia debe ser así porque nos conviene. No somos quien, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. La palabra del Señor es eterna y es la palabra del Señor. Los propósitos del Señor son los propósitos del Señor. Por más que yo quiera pretender acomodarlos, el único perjudicado seré yo, porque me estaré enfrentando a un muro de contención que no voy a lograr sobrepasar. ¿Sí? Saúl pretendió interpretar, acomodar, ajustar el mandato del Señor a su conveniencia y se terminó estrellando. Entonces, aquí le está diciendo, en verdad, que al Señor lo complacen las ofrendas, al Señor lo complace la alabanza, sin duda alguna, pero lo complace mucho más que se le obedezca y que se le preste atención. Y son dos problemas muy grandes que tenemos en estos tiempos, porque es muy difícil obedecer algo a lo cual no le hemos prestado atención, ¿sí? Nos cuesta detenernos a escuchar la instrucción del Señor, nos cuesta, porque la verdad nos queremos quedar como en la orilla, ¿sí? Como no, venga, quedémonos por aquí en la orilla, en la superficie, donde no haya riesgos. Que le dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro, entra en las profundidades. Nos cuesta inquirir en el corazón del Señor, nos cuesta profundizar en el corazón del Señor, nos cuesta profundizar en la palabra del Señor. Entonces es como querernos quedar entre las ramas y no ir a la savia que sale del gran olivo del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, es que si no prestamos atención, si no entendemos la instrucción, pues mucho más difícil es poder obedecer. La palabra del Señor no es tan clara, pero sí es muy precisa. Y para poder entender la precisión de la palabra del Señor hay que, como diríamos en el estudio, maciar, hay que leer un poco más, por eso en la guía devocional de este año quisimos reducir la cantidad para que haya mejor comprensión y entendimiento de los temas centrales de la Biblia. Hay que tratar de leer y leer hasta que el cerebro se familiarice con la escritura y podamos
perdón, comprenderla mucho mejor. Es como cualquier hábito de vida, hay que insistirle, hay que repetirlo, hay que, ahí sí hay que ser un poco obstinados en que yo no hay una obstinación positiva, por ejemplo, Jacob. Jacob cuando se encuentra con el ángel del Señor dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Yo no me levanto hasta que no me hables, Señor. Y yo no voy a seguir adelante si tú no me das la confirmación a través de tu palabra. Pero lastimosamente, como Saúl, a veces somos obstinados para lo que no deberíamos ser obstinados, ¿sí? A veces somos tercos cuando no deberíamos ser tercos, pero hay cosas en las que debemos ser muy insistentes y es, por ejemplo, en buscar al Señor, ¿sí? En escuchar su voz. No es fácil, es que nadie nos dijo que este camino era fácil y el que le dijo a usted que esto era muy fácil, que esto era muy tranquilo, le mintió, porque este camino sí demanda esfuerzo, disciplina y determinación, que es lo que en este tiempo nos cuesta más porque el mundo entero nos está vendiendo una vida ligera, superficial, pasajera y placentera. Nos cuesta las disciplinas, nos cuesta el esfuerzo, porque todo se está moviendo a que nos esforcemos mucho mejor, mucho más. De hecho, ya ni pensar nos están dejando, ¿sí? Se está haciendo todo para que ni pensemos, ya ni el esfuerzo intelectual de escribir correctamente con buena ortografía porque los ordenadores nos están corrigiendo la ortografía, ¿sí? Entonces, ¿qué más le dice Samuel en el versículo 22? Ah, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, porque tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Entonces, como no prestó atención, no obedeció y esta desobediencia se expresa como una obstinación y rebelión y lo equipara a pecados muy graves como la brujería y como la idolatría, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que hizo Saúl que no fue fácil para haberlo hecho mal. Qué triste, ¿sí? Qué triste porque al fin y al cabo todos tenemos que esforzarnos, tenemos que sacar adelante proyectos, pero qué triste que esos proyectos no sean agradables delante del Señor, porque no prestamos atención, porque no seguimos su dirección, porque no creímos lo que somos para Él. Es que ese menosprecio de alguna manera eso es menospreciar la obra del Señor en nosotros, ¿sí? Cuando creemos que no podemos cambiar, que no hay caso con nosotros, que eso es para otros, ¿sí? Que eso que escuchamos es para otros. Hay personas que durante mucho tiempo nos hemos cuestionado en algún momento, venga, ¿cómo que el Señor habla? ¿Cómo que el Señor me dijo? ¿Dónde le dijo? ¿Cómo le dijo? Pero nos quedamos ahí con la inquietud. Oh, el Señor sí habla. Y la Biblia nos enseña que el Señor nos habla a través de su palabra, que el Señor también nos habla a través de sueños, de visiones. El Señor tiene métodos particulares para hablar, pero el Señor sí habla. Yo no me puedo quedar con que escuché que le habló a otros. No, el Señor también le puede hablar a usted, porque usted es hijo, porque es amado, que el Señor murió en la cruz por sus pecados, porque le ama y le valora de una manera extraordinaria. Lo que usted cree que es para otros, también es para usted, pero hay que ser humildes y buscar en su corazón, escudriñar en las escrituras y poder encontrar entonces ese propósito extraordinario. Saúl desechó lo que el Señor le dijo. Saúl desechó el plan que el Señor tenía para él. Él entendió e interpretó el plan de otra manera. Tal vez pensó, no, no es como me dijo Samuel, sino como yo creo que debe ser. Y lastimosamente lo que le viene para Saúl es triste, porque tuvo una gran oportunidad, pero la desechó, no sé, por perezoso, por negligente, por conformista, por mediocre, por querer todo suave, ¿sí? Y no entender que el Señor tenía un plan extraordinario para su vida. Oremos hoy, démosle gracias al Señor y pidámosle que nos guarde de la obstinación, que nos guarde de la desobediencia y que nos ayude a prestar atención, a entender, dígale así al Señor, que ser discípulo implica tener disciplinas y que así como hemos tenido disciplinas para tantas cosas en la vida,
Y sin duda alguna usted puede evidenciar que esas disciplinas trajeron buenos resultados en cualquier área, laboral, profesional, en su familia, en, en algún tipo de disciplina deportiva. Todas las disciplinas traen frutos y resultados. ¿Por qué entonces, Señor, nos cuesta tanto y no lo hacemos ser disciplinados en lo que respecta al espíritu? Porque si adquirimos y cuidamos estas disciplinas, vamos a ver frutos en nuestra vida de la obra que tú haces en nosotros. Un discípulo decide ser discípulo. El Señor nos invita a todos a que le sigamos, pero el discípulo es el que está dispuesto a seguir al Maestro. Y, y yo quiero ser tu discípulo. Señor, yo quiero caminar en pos de ti. Y yo sé que la invitación la has hecho abierta, pero yo quiero acercarme a ti, Señor. Los discípulos estaban cerca porque seguían tu voz, Señor. Yo quiero seguir tu voz. Yo necesito ser instruido. Yo no quiero vivir bajo mis esquemas y parámetros. No quiero ser obstinado en lo que no es bueno. Yo quiero ser persistente en lo que me conviene. Perdóname, Señor, si en algún momento he desechado tu mandamiento, he desechado tu instrucción, y ayúdame, Señor, a agudizar mis sentidos espirituales para escucharte y determinadamente buscarte, Señor, a ti, el principio y el fin de todas las cosas. Padre, yo te presento este día, estas personas que con esfuerzo y disciplina se levantan cada mañana a buscarte. Bendíceles en este día, cuídale su corazón, Señor, cuídale su corazón, su mente y atráelos a ti. Y te agradezco porque escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.